Ya estamos de regreso con todos ustedes. Vamos a hablar acerca de dolores articulares. Prepárese para realizar su consulta, va a poder comunicarse con nosotros. Este espacio es 100% suyo, el 214-8401 está habilitado. Vamos a hablar de este tema junto a la doctora especializada o con especialización en todo caso en fisiatría, con quien vamos a hablar acerca de dolores articulares. ¿Alguna otra consulta que tenga relacionada a la especialidad? Pues de forma general, por supuesto, que va a poder también hacerla, va a poder comunicarse con nosotros. Estamos junto al especialista Carla Flores. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Bueno, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Es la segunda oportunidad que estoy acá y bueno, esperamos despejar todas las dudas de aquellas personas que quieran conocer algo más acerca de los dolores articulares. Comenzamos entonces, como siempre, tenemos un material para todos ustedes. Revisemos lo que son los dolores articulares. El dolor que parece originarse en las articulaciones procede a veces de estructuras extraarticulares como ligamentos, tendones o músculos. Ejemplos de estos trastornos son la bursitis y la tendinitis. El dolor articular verdadero o artralgia puede o no ir acompañado de inflamación de la articulación como la artritis. El síntoma más frecuente de la inflamación articular es el dolor. Las articulaciones inflamadas también pueden estar calientes e hinchadas y con menos frecuencia la piel que las cubre puede estar enrojecida. La artritis se llega a afectar únicamente a las articulaciones de las extremidades o también a las articulaciones del esqueleto axial, como la columna vertebral o la pelvis. El dolor puede ocurrir solo cuando el movimiento articula o también estar presente en reposo. Otros síntomas tales como erupción cutánea, fiebre, dolor ocular o llagas en la boca pueden estar presentes dependiendo de la causa del dolor articular. Diferentes trastornos tienden a afectar a distinto número de articulaciones. Debido a ello, el médico diferencia entre diversas causas cuando existe dolor monoarticular o también puede ocurrir el dolor poliarticular. Cuando están afectadas varias articulaciones, algunos trastornos afectan con más frecuencia a la misma articulación en ambos lados del cuerpo, por ejemplo, ambas rodillas o ambas manos. Esto se denomina artritis simétrica. También en algunos trastornos, una crisis aguda de artritis permanece en las mismas articulaciones durante toda la duración del brote. En otros casos, la artritis se desplaza de una a otra articulación, artritis migratoria. Las causas. En la mayoría de los casos, la causa del dolor poliarticular es la artritis. Los trastornos que causan la artritis pueden diferir entre sí en determinadas características, como cuántas y qué articulaciones por lo general se ven implicadas. Se afecta el esqueleto axial como la columna vertebral o la pelvis, y si la artritis es repentina, aguda o de larga evolución como crónica. La artritis aguda que afecta a múltiples articulaciones se produce con más frecuencia debido a infecciones víricas, inicio de un trastorno articular o de un brote de una enfermedad articular crónica preexistente. En el caso de la artritis crónica que afecta a múltiples articulaciones se produce con más frecuencia debido a trastornos inflamatorios tales como la artritis reumatoidea o el lupus, la artrosis en adultos y la artritis idiopática juvenil en niños. Dolores articulares es el tema que desarrollamos en esta edición de Doctora Vieyala. Comuníquese con nosotros 214-8401 y 720-63-589 para comenzar con el desarrollo de este tema, doctora. Las articulaciones, ¿en qué lugares de nuestro cuerpo existen? ¿En qué lugar de nuestro cuerpo tenemos articulaciones o está articulado? Bueno, las articulaciones se encuentran en todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, solo que todas las articulaciones no son similares. Existen articulaciones que no se mueven, por ejemplo los huesos de la cabeza, y existen articulaciones que tienen bastante movilidad, como las rodillas, los codos, los tobillos, que son los que duelen principalmente en las personas, ¿no? ¿Cuáles son esas patologías que afectan a las articulaciones con frecuencia? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que a partir de los 65 años aproximadamente el 90% de las personas van a presentar algún tipo de dolor en cualquier articulación. Lo más frecuente a esa edad son los procesos degenerativos, ¿no? Como tenemos a la artrosis, por una degeneración del cartílago articular. No tenemos que dejar de lado tampoco los traumatismos que pueden también repercutir en el dolor articular, pero tenemos que saber diferenciar entre un dolor articular tipo agudo y uno crónico, ¿no? Que tiene ya una resolución bastante larga y que muchas veces está relacionada con los procesos como artritis o en ese caso como artrosis. Cuando hablamos de traumatismos, doctora, ¿nos referimos a golpes, caídas? Sí,
Existen dos tipos de traumatismos, unos por golpes directos, por ejemplo, cuando nos caemos de rodillas, inmediatamente nos duelen las rodillas que han sido impactadas contra el suelo, o otro tipo de traumatismos de tipo indirecto, es decir, por ejemplo, nos caemos de mano, pero nos duele el hombro, ¿no? Entonces son tipos de dolores referidos que también nos deberían preocupar para evitar su cronicidad. ¿Existe forma de poder evitar tal vez que estas enfermedades a futuro lleguen a afectarnos? ¿Alguna forma de poder tal vez cuidarnos, de prevenir justamente ello? Sí, de hecho tenemos que tomar en cuenta que muchas veces cualquier proceso artrítico no se detecta por dolor. Es decir, que el dolor no se va a manifestar en un estadio temprano. Entonces, cualquier revisión, un chequeo médico anual con radiografías es lo que nos va a ayudar principalmente a detectar en estadios tempranos algún proceso articular que se vaya a presentar más adelante, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de que podemos desarrollar algún tipo de enfermedad articular que no se detecte en un estadio temprano, ¿no? Como factor de riesgo, doctor, y como para poder llegar también a poder prevenir este tipo de enfermedades, ¿cuáles son las patologías hereditarias? ¿Cuáles son tal vez las que nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos o de algún familiar? Lo más frecuente son las artritis reumatoideas. Se dice que si una persona, sobre todo de sexo femenino en la familia, sufre de artritis, posiblemente las hijas y las nietas también vayan a desarrollar el mismo tipo de enfermedad. Entonces, uno también tiene que ser consciente de que si tiene dentro de la familia algún paciente con artritis, tiene que hacerse los chequeos necesarios, ¿no? Para evitar que se desarrolle esta enfermedad. Vamos a empezar con la lectura de los mensajes. Gracias a quienes nos están escribiendo y recordarles que el 214-8401 está habilitado. Hablamos acerca de dolores articulares o alguna pregunta relacionada a la fisiatría de forma general. Está habilitada nuestra línea para que usted pueda comunicarse con nosotros, siempre con toda la confianza que le brindamos en este su espacio y realice, por supuesto, su consulta. Buenos días, mi pregunta es, tengo desgaste de las articulaciones de los dedos, me dieron medicamentos, pero cuando tomo me duele demasiado hasta el colágeno. ¿Qué puedo hacer? Nos dice, gracias por su pregunta. Bueno, cuando se presenta en manos tenemos que diferenciar qué tipo de articulaciones está tomando la enfermedad. En caso de que sean la porción distal de los dedos, estamos casi seguros de que se trata de un proceso degenerativo, en este caso la artrosis. Si toma en cuenta las interfalángicas o las articulaciones que son más próximas, es decir, estas, entonces posiblemente se trate de una artritis. De inicio, en ambas enfermedades se utilizan antiinflamatorios, no señala el señor qué tipo de medicamentos está tomando, pero en caso de que no exista ningún efecto, se tiene que subir la dosis o cambiar a uno mucho más potente. Entonces, si es una artrosis, el que consuma colágeno nos va a ayudar a detener, pero no a resolver por completo la enfermedad. Bien, no debemos descuidarnos entonces. Siguiente consulta, buen día. Le escribo desde la zona norte para pedirles información completa. Nos dice sobre los dolores en las rodillas, de codos y hombros. Es decir, articulaciones, ¿qué influencia tienen la edad y el peso también? Por otra parte, los dolores intensos en la espalda baja, el lumbares. Se nos dice, mil gracias por su gentileza. Atentamente, Mari. Muchos aplausos a su programa tan bueno, serio y útil. Gracias, Mari, por comunicarse con nosotros. Ya viene su respuesta. Bueno, nos comenta acerca de articulaciones grandes, ¿no? Es decir, la rodilla, los codos, los hombros. Cuando toma en cuenta el dolor a este tipo de articulaciones, posiblemente se trate de una artrosis. Son articulaciones que cuando uno sube de peso o realiza mucho esfuerzo físico, sí o sí presentan un tipo de desgaste articular. Entonces el dolor es principalmente por la erosión del cartílago articular y es un proceso artrósico, ¿no? Que tiene que ser tratado inmediatamente para evitar su progresión. ¿Cómo aparece la artrosis, doctor? Es decir, ¿va a aparecer en esas tres articulaciones al mismo tiempo, tal vez de forma paulatina o solamente en algunos de estas articulaciones, algunas en todo caso? La artrosis se caracteriza por aparecer en articulaciones grandes. Ya. Entonces, puede aparecer en una sola articulación, es decir, una sola rodilla, un solo codo, un solo hombro. Es algo paulatino, bastante lento, que en sus inicios no es detectado porque no produce ningún tipo de dolor, pero sí podemos hallarlo a manera de un hallazgo, ¿no? En las radiografías, cuando por ejemplo ya nos viene algún tipo de dolor, malestar, entonces ya podemos corroborar que realmente se trata de un proceso degenerativo.
Dolores intensos en la espalda, nos decía nuestra amiga, lumbalgia. Las lumbalgias principalmente se producen por esfuerzos físicos y por malas posturas. Una persona que realiza como parte de su labor el levantar cosas pesadas y adopta malas posiciones al estar de pie o al descansar durante la noche, va a presentar algún tipo de dolor a nivel lumbar por contractura muscular principalmente, es decir, de tipo mecánico, pero no podemos descartar cualquier otro tipo de lesión a nivel de la columna, ¿no? Entonces debemos hacer una pesquisa de todo lo que está relacionado a ese dolor. Tenemos otra consulta. Adelante, María, ¿cómo está? Bienvenida. Felicitarle por el programa y hacerle una consulta a la doctora. Yo tengo mucha pena por lo que estoy pasando. Tengo 52 años y recién me di cuenta al bajar las gradas que me suenan las rodillas. Mire, yo he tomado ya como 5 o 6 frascos de colágeno, me han dicho que eso es muy bueno, pero no he visto ningún beneficio, nada. Tengo mucha preocupación, mucha tristeza, porque recién tengo 52 años y no debería estar así. Me ha dado diabetes, me ha dado hipotiroidismo, tomo medicamentos, todo, pero no sé qué hacer, me preocupa mucho. Si me puede aconsejar qué otra cosa puedo consumir, qué puedo hacer. Cuido mucho mi alimentación por la diabetes, por el hipotiroidismo y no sé qué más hacer y he ido a todos los médicos. Muchas gracias. Gracias, María, gracias por la confianza. Tranquila, por favor, a veces el estrés, esa ansiedad también produce que ciertas patologías o enfermedades se vayan avanzando de forma mucho más rápida, pero la respuesta viene con nuestra especialista, doctora. Bueno, en el caso de la señora María, el colágeno solamente no va a producir ningún tipo de resolución total de la enfermedad. Se ha visto en estudios que el consumir colágeno por más de 6 meses recién evidencia algún tipo de mejoría en cuanto a dolor de las articulaciones. Ella indica que ha tomado 4 frascos de colágeno y que no ha visto respuesta, entonces debería consultar con un especialista para ver si es necesario inclusive iniciar algún tipo de rehabilitación acompañado de las sesiones de fisioterapia que va a mantener la articulación desinflamada y principalmente adherirla a una especie de ejercicios para que no progrese la enfermedad. La fisioterapia podría ser una opción para nuestra amiga, ¿no? Sí. Que no nos había comentado que tal vez había acudido a ella hasta el momento. Podría ser una opción, nuestra querida amiga, que ya tenemos un especialista a la que usted va a poder comunicarse, o sin embargo, pues existen también otras opciones, tanto dentro del programa Doctora Villayala o también fuera, así que no se me preocupe, por favor, mucha fuerza y esté tranquila. Es importante tener paz, sentirnos felices, contentos cada día para que también nos sintamos sanos. Eso afecta a nuestra salud, a la parte física y anatómica de cada uno de nosotros. Tenemos otra consulta. Adelante, Verónica, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días. Buen día. Quisiera hacerle 2 preguntas a la doctora, por favor. Mire, yo soy una paciente que tengo artrosis, ya me han detectado hace tiempo y tengo algunos problemas. Con respecto a mi salud, estoy nomás bien. Lo que quería preguntarle a la doctora para tomar el colágeno que tanta propaganda hacen en todos los canales, quisiera saber cuál sería bueno que yo pudiera consumir. Y la segunda pregunta es la siguiente. Yo asisto a un gimnasio que hay aquí en el barrio que nos enseñan a hacer aeróbicos, lo hago por salud, porque además me siento bien y así estoy más activa. Últimamente me ha empezado a doler demasiado mi hombro derecho y yo quisiera saber si está bien que siga asistiendo al gimnasio. Obviamente yo hago movimientos, digamos, suaves, no trato de forzar tanto, digamos, la articulación, pero yo soy mi actividad es ser ama de casa y a veces alzo algunas cosas que son un poquito pesadas. Trato de evitar, digamos, de todas formas alzar algo que sea muy pesado. Pero esas son mis preguntas para la doctorita. Quisiera saber qué puedo tomar y por otra parte, si puedo seguir asistiendo al gimnasio. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, por comunicarse con nosotros. Artrosis de cadera también iba inmersa dentro de esas consultas, doctora. Bueno, dentro de la primera pregunta de la señora, cualquier tipo de colágeno hidrolizado nos sirve.
no es necesario una marca en específico. De todas formas, siempre tomamos en cuenta que lo natural es mucho mejor. Entonces existe colágeno dentro de las diferentes gelatinas que uno puede consumir y tomarlo en forma diaria no va a tener ningún beneficio diferente al tomarlo industrializado, ¿no? Entonces, y es elección del paciente. En cuanto a su segunda pregunta, ella indica que realiza ejercicios, va al gimnasio y que ha presentado un dolor de hombro. Lo que yo le recomiendo es que paremos un poquito la parte del esfuerzo físico, veamos qué es lo que está pasando en el hombro para diferenciar si es un proceso articular, es decir, si el dolor procede de la articulación o de lo que existe alrededor, que son los tendones, los músculos y demás, que deberíamos desinflamar inmediatamente. Hablamos sobre dolores articulares. Damos la bienvenida a Janet, quien se comunica con nosotros desde la zona de Pampajase. Adelante, Janet, ¿cómo está? Buen día. Janet, le escuchamos. Bien, si es que se nos fue la llamada, comuníquese con nosotros, por favor, nuevamente. A veces, pues es importante que ustedes nos esperen un poquito de paciencia. Les rogamos tanto al regresar de la pausa como también cuando vamos dando respuesta a las consultas que nos dan de forma previa. Así que, por favor, a nuestras amigas, amigos, comuníquense. El 214-8401 está habilitado en este momento. Vamos a dar lectura a los mensajes. Buenos días, tengo 35 años. Después de jugar un partido el fin de semana, al día siguiente siento dolor en la rodilla izquierda en ciertos movimientos de flexión, extensión en esa rodilla. Bueno, cuando son dolores de origen deportiva, entonces muchas veces tenemos que pensar en ligamentos, ¿no? Existe una cantidad bastante amplia de ligamentos en la rodilla que pueden ser afectados por el esfuerzo físico y por el deporte. Entonces, tenemos que ver qué ligamento está afectado, muchas veces inflamado, y sobre todo la inserción de los músculos que se encuentran alrededor de la misma. Tenemos a Noemi en línea. Adelante, ¿cómo está? Buen día. Buenos días y felicidades para el programa. Gracias, Noemi. La pregunta que tengo para la doctorita es que yo tengo 48 años, yo no tengo dolores, pero en esta oportunidad hace una semana tenía un dolor en el costado de la rodilla. En realidad en los dos era un puntito al costado, pero el día sábado en la noche me empezó a molestar, bajé las gradas y me dolía la rodilla izquierda, no podía pisar porque el dolor era en la rodilla. Yo quería saber si eso puede ser principios de artrosis o por qué motivo, es decir, yo no me lo he golpeado, no me he caído. Esa era mi pregunta, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Noemi, por comunicarse. Bueno, una característica que tenemos que tomar en cuenta acerca de la artrosis es que va a desarrollar algún tipo de dolor en el ascenso y en el descenso de gradas. Entonces, posiblemente se trate de una degeneración del cartílago articular, por lo que le pediría a la señora que acuda con cualquier médico que le realicen una radiografía de la rodilla para detectar de una vez qué es lo que está pasando en la rodillita y poder parar el proceso de artrosis, ¿no? Bien, no descuidarnos entonces ante este tipo de síntomas, nuestra querida amiga. Damos lectura a los siguientes mensajes. Buenos días, una pregunta. Tengo problemas con mis tendones. Nos dice, me fracturé los dos tendones. Nos habla del tendón de Aquiles en el lado izquierdo y derecho, también el tendón supraespinoso del brazo derecho. Nos dice, tengo algún problema que está ocasionando aquello. Muy buen programa, muchas felicidades. Gracias por escribirnos. Bueno, cuando hablamos de algún tipo de ruptura del tendón de Aquiles, principalmente pensamos que la persona estaba realizando algún tipo de deporte. Este tendón es bastante grueso y solamente se rompe cuando existe algún tipo de esfuerzo que sea muy extremo, ¿no? Pero si ha sido algo espontáneo o algo que se haya presentado con un esfuerzo mínimo, podemos ya pensar que existe algún tipo de hiperlaxitud o de debilidad a nivel de los tendones. Hay que hacer diferentes exámenes, desde exámenes de sangre y pruebas especiales, para ver que no existe algún tipo de enfermedad genética o algún síndrome, ¿no?, que esté desarrollando este tipo de alteraciones. Damos la respuesta a nuestra amiga Carolina, quien se comunicó con nosotros. Adelante, por favor, le escuchamos. Buenos días, hablo de Altobrajes. Felicidades por el programa. Quiero hacer una consulta. Yo tengo artritis y artrosis y me aconsejaron tomar colágeno. No sé si es bueno para la artritis porque sé que tiene mucha proteína. ¿Qué será mi consulta?
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, a usted por comunicarse con nosotros. Y le sumo otra pregunta también a su llamada. Nos se preguntan acerca de cuál es el mejor colágeno para poder consumir. Bueno, en cuestión a la primera consulta, el tener artritis y artrosis y consumir colágeno no produce ningún tipo de, no es algo malo, ¿no? Entonces puede consumirlo. Lo que yo había dicho anteriormente y reiterando esto, que el colágeno en forma natural es el mejor. Muchas veces el que nos presenten en una marca conocida nos llama la atención y queremos comprarlo, ¿no? Pero ya depende del paciente. Consumir una gelatina como el colágeno hidrolizado industrializado nos va a traer el mismo beneficio. Entonces ya depende de usted, ¿no? En cuestión a lo que me decía acerca de cuál es el mejor colágeno, bueno, ya nos quedamos con eso, ¿no? Con el natural o el hidrolizado. Y en cuanto al hidrolizado, doctora, nosotros debemos buscar en la etiqueta algo especial, específico, o directamente dice colágeno hidrolizado. Sí, como nombre, digamos. Sí, está como tal, colágeno hidrolizado. Lo que sí quiero recalcar a las personas es que tenemos que saber tomarlo. Muchas veces uno toma un mes, 2 meses, lo deja y no ve ningún beneficio. Lo correcto es tomarlo 2 meses, descansar 2 meses y volverlo a retomar los 2 meses siguientes, y es ahí donde vemos realmente los beneficios del colágeno, recién. Perfecto, esa sugerencia entonces para todos nuestros amigos. Tenemos otra llamada telefónica. Adelante, por favor, ¿con quién estamos en línea? Buen día. Carmen. Carmen, ¿cómo está? Bienvenida. Buen día. Quería una pregunta para la doctora. Doctorita, yo me hice recién mis estudios. Sabe que tengo muchos dolores de articulación en las manos. Tengo entumecidas, me duelen los dedos terriblemente al amanecer. En el transcurso del día se me va perdiendo, pero me he hecho un montón de laboratorio, me he hecho radiografías, no tengo, dice, artrosis leve, no tengo otro síntoma, pero no sé, estoy tomando medicamentos y no consigo el dolor, doctorita. Yo no sé a qué se debe, que tengo el dolor constante de los codos, me duele, las piernas, me duele. No sé qué más podría hacer, doctorita, por favor, les ruego me oriente. Gracias. Gracias, Carmen, por comunicarse. Cuando una persona nos dice que amanece con las manos rígidas y dolorosas, lo primero que tenemos que preguntar es si esta rigidez dura más de 30 minutos. En el caso que durara mucho más de 30 minutos, estamos seguros de que se trata de un tipo de artritis reumatoidea. Si dura menos de 30 minutos, posiblemente sea una artrosis. Lo que nos indica la señora es que ya toma medicamentos, está en diferentes tratamientos, pero no ha cedido el dolor por completo. Entonces lo indicado es sí o sí realizar sesiones de rehabilitación, ayudarnos con fisioterapia para mantener las articulaciones en movimiento. Muchas veces nos duelen las articulaciones y dejamos de moverlas, pero estamos en un error. Tenemos que estar constantemente movilizándolas para que no progrese la enfermedad. Vamos a dar lectura a las preguntas. Doctora, sufro del tubo metacarpiano en ambas muñecas. ¿Se puede mejorar? Nos dice gracias a la señora Loli. Sí, el síndrome de túnel carpiano lo que nos va a producir principalmente es una sensación de adormecimiento en las manos, sentimos debilidad, inclusive logramos hacer caer un vaso, una taza, ¿no? No nos podemos llevar este tipo de aditamentos a la boca. Entonces, sí hay solución, ¿no? Pero tenemos que ver qué tipo de síndrome de túnel carpiano es y en qué grado estamos para ver si es necesario o no recurrir a la cirugía, ¿no? Que también es una opción. Tenemos a Mari en línea. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, muchas felicidades por el programa. Quisiera hacer una preguntita a la doctora, por favor. Adelante. Sabe que mi hija tiene un dolor en la parte del fémur, la parte de atrás. Tiene un dolor que no le deja caminar, no le deja doblar el pie, y también ese mismo dolor como que ella siente que se camina de la rodilla hacia abajo, hacia el pie, digamos, y no sabemos qué es lo que es un dolor muy agudo que siente, y por favor quisiera que me ayude, doctorita. Gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. La descripción que nos indica la señora es típico de un tipo de inflamación del nervio ciático. Entonces se caracteriza por doler en la parte posterior, en la parte de atrás del muslo, pasar por la parte de adelante de la rodilla y terminar en el pie, ¿no?
Entonces, lo que se tiene que hacer inmediatamente es liberar a lo que está produciendo la compresión del nervio ciático, que es principalmente por un músculo que se inflama, que se encuentra alrededor. Sí o sí tenemos también que hacer el tratamiento con medicamentos y empezar cuanto antes la fisioterapia, porque es la única opción en este caso, ¿no? De ciatalgias. Siguiente consulta. Buen día, felicidades por el programa. Me diagnosticaron artrosis en mis manos, específicamente en 2 dedos, en los nudillos, nos dice nuditos, y existe la deformación e inflamación constante. ¿Qué debo hacer para evitar que se agrave y cómo ayudarme con la alimentación? Gracias por escribirnos. Bueno, en el caso de que ya exista una inflamación constante, inclusive una deformidad articular, tenemos que utilizar órtesis. Son diferentes aparatos que venden en las ortopedias que nos van a evitar que progrese la deformidad. Y para evitar que esto también progrese está el ejercicio, ¿no? Nuevamente el ejercicio está muy indicado en el proceso de artrosis. Tenemos a Valentina en línea. Gracias por comunicarse con nosotros. Adelante, le escuchamos. Buenos días, señorita. Quiero preguntarle a la doctorita. Yo tengo artrosis en la rodilla y me dijeron que tome igual el colágeno hidrolizado. Ahora ya estoy tomando 3 meses. Ahora, ¿sería bueno dejarlo, descansar, o continúo tomando nomás? Aparte de eso, me dijeron que también podría tomar un polvito, creo que es Curaflex. ¿Sería bueno que tome eso junto con el hidrolizado o aparte o no junto? No sé, eso quería preguntarle, doctorita. Muchas gracias. Gracias por comunicarse, Valentina. Bueno, el colágeno hidrolizado, como ya les había indicado, se toma 2 meses, descansamos 2 meses y volvemos a retomarlo. La señora ya lo tomó por 3 meses, entonces sería indicado dejar, ¿no? Dejar de descansar, de tomar unos 2 meses y retomarlo posteriormente. Nos indica que puede tomar también el Curaflex, pero viene siendo lo mismo. Entonces tiene esas 2 opciones, o toma el Curaflex o toma el colágeno hidrolizado, ¿no? Pero no los dos, porque no va a existir ningún tipo de beneficio, ¿no? Al tomar ambos en forma simultánea. Damos prioridad a los mensajes. Vamos a dar lectura a continuación durante este último bloque al finalizar la campaña en la que le íbamos comentando. Muy buenos días, mi consulta es la siguiente. Nos dice: mi esposo vive en Los Yungas y cuando llega a sentir mucha calor tiene dolores en las rodillas y cansancio en los pies. ¿Será que tomando colágeno se perdería ese dolor? Bueno, el colágeno no es un tratamiento específicamente para el dolor, sino para la progresión de cualquier degeneración del cartílago articular. Si quiere el tratamiento del dolor, tiene que tomar cualquier tipo de analgésico o algún antiinflamatorio que remita ese cuadro, ¿no? Si desencadena con el calor, entonces tenemos que pensar principalmente en un proceso de artrosis también. Buenos días, muchas bendiciones. Por favor, para la doctora, ¿sirve la gelatina light? Nos dice muchas gracias por su pregunta. Sí, también tiene un componente que es el colágeno, ¿no? Entonces también nos serviría. Buenos días, mi pregunta es ¿cómo se puede evitar el avance de la deformación de los dedos en las manos? Gracias a la señora Rosa por escribirnos. Evitamos el avance realizando movimientos, principalmente en los dedos. Tenemos que regir al paciente a un tipo de ejercicios que lo tienen que hacer en forma continua y diaria, y también utilizar algún tipo de órtesis, ¿no? Que nos van a fijar los dedos en una posición y van a evitar que se sigan deformando. ¿Órtesis qué significa, doctora? ¿Qué implica? Son un tipo de férulas que hemos visto, ¿no? Muchas veces un paciente que se utiliza como un guante, y en los procesos de artritis que tienen deformidades son con unas liguitas, ¿no? Que nos van a limitar la deformidad, que es principalmente a este lado, ¿no? De las manos de los pacientes que tienen artritis. Siguiente consulta. Buenos días, quiero felicitar por su programa. Tengo 30 años, me diagnosticaron artritis reumatoidea, estoy en tratamiento con metotrexato, nos dice Dolo, Curaflex, Cronovecor, Flexicam, Relax y Prestat. Mi pregunta es si esto me ayudará a calmar los dolores en las articulaciones o toda mi vida seguiré así. Gracias por su pregunta. La artritis se caracteriza por tener etapas agudas y etapas activas e inactivas. Cuando está en una etapa activa tiene que tomar todo lo que nos ha dicho, ¿no? Y cuando está en una etapa inactiva, es decir, que no hay dolor o inflamación de las articulaciones, solamente se queda con unos cuantos de los medicamentos. Al ser una enfermedad autoinmune, una enfermedad que no tiene cura, sí lo tiene que tomar de por vida, pero no el total de todos los medicamentos. Buenos días, quería preguntar a la doctora, ¿cuánto tiempo es recomendado hacer ejercicios? Nos dice, ¿y qué ejercicios son recomendables para no tener artrosis? Gracias a Vanessa por escribirnos. Si una paciente o un paciente quiere
prevenir cualquier proceso de artrosis, está indicado realizar una caminata diaria, no más de 30 minutos, y siempre hacer bicicleta, ¿no? El movimiento pendular o en forma circular de los miembros inferiores nos va a limitar un proceso de degeneración. ¿Qué opinas sobre la hemoterapia? Bueno, la hemoterapia es un tipo de terapia alternativa que se está utilizando actualmente, donde se quita un poquito de sangre al paciente y se lo aplica en la articulación que está doliendo. No es una solución por sí sola, pero también nos puede coadyuvar, ¿no?, a tratar cualquier tipo de dolor articular. Buenos días, felicidades por su programa. Mi hermano tiene un dolor en una pierna, en el muslo. Nos dice qué me aconsejaría o qué me recomendaría. Gracias a Guido Flores por escribirnos. Bueno, tenemos que ver el origen del dolor, si es muscular, es óseo, es articular o es tendinoso, ¿no? Y recién podríamos hablar de un tratamiento. Buenos días, un favor, me lastimé la clásica en la columna, nos dice, bajé hace varios años, ahora me duele la espalda y la pierna izquierda. ¿Qué me aconseja? ¿El colágeno me sirve o qué es lo que puedo hacer? Nos dice, gracias, su dirección por favor de la doctora para buscarla. Bueno, si nos habla de algún problema de columna, específicamente en región lumbar que se irradia a alguna pierna, a cualquiera de las dos, entonces estaríamos hablando principalmente de una compresión radicular, ¿no? Es decir, por un esfuerzo físico que haya producido que las vértebras empiecen a chocar una con otra, produciendo una compresión de los nervios que van hacia los miembros inferiores, por lo cual tiene que hacer principalmente el diagnóstico a través de un especialista para iniciar el tratamiento. Doctora, para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestros amigos que sienten dolores articulares, aún no tienen el diagnóstico, pero que por supuesto es importante poder conocerlo y a partir de ello iniciar un tratamiento? Si el dolor articular no remite en las primeras horas o unos cuantos días, entonces ya nos debemos preocupar porque ya se forma un síndrome doloroso articular crónico. Entonces tenemos que hacernos una revisión médica, puede ser con cualquier médico general, para que nos solicite algunos tipos de estudios para comprobar qué es lo que está pasando en nuestras articulaciones y no descuidarnos, ¿no? Y también recomendarles el ejercicio, ¿no? Por más que uno tenga una rutina, siempre dedicar un espacio a hacer movimientos de todas las articulaciones para evitar que produzca algún tipo de malestar. Quiero realizar esta última consulta antes de irnos. Osteoporosis, ¿de qué manera puede ayudar el colágeno? La osteoporosis no tiene mucha relación con el colágeno. La osteoporosis es principalmente una alteración en el calcio, ¿no? Los huesos no tienen el calcio adecuado, no tiene relación con el colágeno, que es principalmente de las articulaciones. Bien, y vámonos a hablar ahora acerca de... Es un curso en todo caso, la campaña se va a realizar más adelante, pero ustedes van a poder también dirigirse de forma específica ya con nuestra especialista y con quienes van a ser parte de este curso. Doctora, detalles. El curso lleva por título Actualización en temas de medicina de rehabilitación. Tenemos como invitados especiales a neurólogos bastante reconocidos de la ciudad de La Paz. También tomamos en cuenta a especialistas en otorrinolaringología, tenemos especialistas en traumatología y anestesiólogos que tienen una subespecialidad en cuanto al manejo de dolor. Entonces, invitamos a cualquier personal de salud y a la población en general a que asistan la próxima semana, en fecha 21, 22 y 23 de noviembre. Toda la tarde se va a realizar el curso en el Instituto Gastroenterológico Boliviano-Japonés, que se encuentra dentro del Hospital de Clínicas, ¿no? Entonces, ahí también va a poder estar con nosotros y si gusta conversar de cualquier tipo de tema, los vamos a esperar. Hay un costo además, digamos, diferenciado tanto para médicos especialistas, médicos generales, residentes, licenciados, estudiantes y para quienes van a ser parte de los talleres según la información que tenemos. Así que, ¿a qué número pueden comunicarse nuestros amigos para conocer un poquito más acerca de este curso? Sí, pueden llamar o mandar un mensajito al 78-861-861. Se les va a responder cualquier duda que tengan y los esperamos en el curso, ¿no? Que también es su teléfono, ¿no, doctor? El 788 ese es mi número personal. Perfecto. Entonces, pueden comunicarse con usted de forma directa. ¿Algún consultorio ya para hablar del tema de... Sí, si gustan, la atención durante las mañanas es en el Hospital Arcoíris, en las tardes en el Hospital de Clínicas, Hospital General, y en forma privada en el edificio El Cóndor, en la planta baja, en la oficina 8, ¿no?, que se encuentra sobre la calle Batallón Colorados.
Gracias, doctora. Hasta una próxima. Ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos ayudarles próximamente con otro tema. Vamos a estar comunicándonos con usted. Gracias, amigos, amigas, por su participación. Mañana, infertilidad, así que no se pierda el programa de este jueves. Y quédese con la programación de Vía la Televisión. Gracias por su atención.